Hola, esta es una conversación de amigas que queremos compartir con usted. A la comunicadora Stephanie Solórzano, yo la conozco hace ya varios años, quizás unos casi 20. La conocí en el ámbito laboral, después en el personal y compartí con ella momentos muy especiales hace unos años. Habíamos perdido conexión y nos volvimos a encontrar, y probablemente porque así quería alguien. Y hoy vamos a hablar de ese alguien o de esos seres que posiblemente confabularon para que nos encontráramos hoy. Hoy yo soy la aprendiz y aquí están conmigo Stephanie Solórzano, la protagonista de esta conversación, y está la comunicadora, periodista, abogada Carmen Alicia Sarmiento, con quien también vamos a tener esta charla supremamente interesante. Básicamente esperamos que sea una lección de vida para todos y para todas, un llamado también a, podemos pensar en la paz, podemos pensar en reconciliación, podemos pensar en estar bien espiritualmente. Todos y todas somos conscientes que nos hace falta, que debemos trabajar en ello, y por eso todas las herramientas caen bien y ninguna sobra para seguir en este camino bellísimo de la vida. Saludo primero a Stephanie. Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? O hablamos de vos, ¿cómo de tú? ¿Cómo quiere que Sí, hablemos? así de la forma más tranquila y chévere posible. ¿Cómo está este? Yo feliz de tenerlas aquí en este momento, tú lo has dicho, Jael. Seguramente el universo se confabuló, estoy absolutamente segura de que nos regaló este momento y este instante mágico para regalarle un poquito de luz, de tranquilidad y de paz que tanto nos hace falta a muchos seres humanos y a los que, por supuesto, pues vean esta entrevista. Gracias por estar aquí. Bueno, y Carmen Alicia Sarmiento, amiga, compañera de trabajo, colega. Casi Carmen hermana. Casi hermana, nos llamamos casi hermanas. Sí. Carmen Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Yo la veo súper bien. Muchísimas gracias. Yo me siento feliz, Sí. como ustedes ya bien lo dijeron, somos tres mujeres, tres periodistas, que vamos a tener una charla que sobre todo, siento yo, tiene que llevarnos a tomar conciencia de la importancia de las decisiones que tomamos cada día y desde la vertiente de la creencia que cada quien tenga. Eso es independiente. Entonces puede ser budista, puede ser cristiano, puede ser del Islam, pero hasta patear una lata de cerveza, como también lo decía Fernando Sabater, en la calle, ¿cierto? Hay una decisión de por medio. Cuando suena el reloj y decidimos levantarnos o no para ir a trabajar, para ir a estudiar, tenemos una decisión de por medio. Esas parecen decisiones pequeñas, pero van a traer consecuencias, porque si no llegamos a tiempo del trabajo, atrasamos los procesos allá, nos van a regañar, nos pueden echar, hay consecuencias por cada decisión, por grande o pequeña que parezca. Entonces creo que lo más importante es que desde el conocimiento que tengamos, tomemos las decisiones correctas. Y muy seguramente Stephanie nos va a dar guía y luz sobre cómo acercarnos a la toma de decisiones correctas. Sí, yo también estoy convencida de eso. Comenzamos poniendo en contexto a todas las personas en el mundo, porque estamos seguras que esto va a llegar a muchas personas en el mundo, sobre los primeros pasos que dio Stephanie en este hermoso caminar en el que está. A Stephanie la conocimos en un momento de su vida bastante complejo, y a partir de eso, Stephanie, escribiste un libro. Vas a contarnos, por favor, bueno, cómo fue todo esto, cómo fue parir un libro y de allí para acá, qué ha estado pasando en tu vida. Bueno, fue una herramienta que llegó a mis manos sin querer queriendo, como dice el dicho. Yo no esperaba poder realizar esta meta huge en mi vida que me dejó grandes enseñanzas y que espero que no sea el único libro, sino muchos de aquí en adelante. Y la verdad es que por esa vocación de servicio que le toca a uno el corazón constantemente en la vida, desde el momento cero de la existencia, pues sin tener recursos tal vez para hacer algo grande, pero en ese momento entendí que no se necesitaban grandes recursos para poder tender una mano.
Entonces, pidiéndole a todos estos seres de luz tan maravillosos que siempre me han acompañado porque no estamos solos, fue que me llegó esa herramienta al pensamiento. Pues usted no tiene de pronto la parte económica para poder desarrollar lo que necesita, pero sí tiene experiencias de vida importantes que tal vez muchas personas se van a sentir identificadas con ellas. Hay una frase Entonces, que dice que no lo veas no significa que no está ahí o que no existe, ¿no? exactamente. Y todos tenemos esa posibilidad. Y me di cuenta que por medio de la escritura de ese libro se puede hacer una catarsis maravillosa para todos estos temas emocionales que muchas veces llevamos en lo profundo del alma y del corazón. Entonces empecé a escribir y empecé a fluir de una manera muy bonita y muy especial, y sé que no lo hice sola, sé que lo hice en compañía de muchos seres, maestros ascendidos, los seres de luz como los ángeles, los arcángeles. Me demoré 2 años y medio escribiendo el libro, y después de la escritura de ese libro salieron muchas oportunidades bonitas. Antes de que te vayas a las otras oportunidades y antes de que hablemos un poquito más del contenido del libro, ¿cuál fue como la dinámica de escritura, no? Por ejemplo, yo a veces en la madrugada escucho como que, ay, tengo una idea, pero si me vuelvo a dormir cuando me levanto ya no la tengo. Entonces, tenías la disciplina de madrugar a escribir, escribías todo el día, escribías en la noche, tan pronto te venía una idea, te sentabas, o cómo fue esa dinámica de escribir eso que te llegaba. Claro. Bueno, inicialmente pues se hace como un protocolo especial para uno poder por lo menos tener organizadito lo que tú quieres expresar. Entonces empecé por posibles títulos, después empecé a derivar esos títulos y resulta que ya no eran títulos sino capítulos. Entonces simplemente con esa pequeña idea ya empecé a fluir y todo el día. Y lo más curioso de todo esto es que escribí todo el libro en el celular. Entonces era una herramienta que donde yo estuviera, en el momento que estuviera, cuando llegaban esos pensamientos, no me cohibía porque tenía la herramienta a la mano y simplemente fluía y escribía. No tenía un horario específico o un momento en el día, sino que simplemente cuando me llegaba, tomaba esa herramienta y empezaba a escribir. ¿Catalina es Stephanie? ¿O Stephanie es Catalina? Catalina es Stephanie y Stephanie es Catalina. Por supuesto que sí. Sí, son testimonios de vida que mucha gente seguramente se siente identificada, de cosas tal vez difíciles, cuando se me murió mi esposo, qué pasó, cómo pude sortear estas circunstancias de vida, cuando tienes una depresión, cómo verlo desde la oportunidad y no desde la tragedia, y es una oportunidad para salir adelante y estar más fortalecida. ¿Culpaste a Dios? ¿Sabes que yo nunca he culpado a Dios? Nunca, 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 nunca. Porque por lo general es lo que Gen- hacemos, Sí, ¿no? sí, ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios sí, hace? Es como la... o también se desencadena un odio hacia Dios que además lo manifestamos, ¿no? Frente a un golpe tan fuerte como ese, ¿no? sí. Yo más o menos les venía contando ahora que yo vengo de una filosofía de vida que tal vez eso es lo que no me ha permitido tener ese tipo de sentimientos con respecto a esa fuerza universal que es nuestro Padre Celestial. Desde el vientre de mi mamá, mi papá ha sido estudioso de quiénes somos, por qué estamos aquí, a qué venimos. Entonces, para mí no puedo coincidir el hecho de culpar a esa energía universal. Entiendo que tenemos un libre albedrío, entiendo que somos seres que venimos con unas voluntades ya hechas por nosotros mismos. Entonces, para mí es imposible culpar a nuestro Padre Celestial. Yo, la primera vez que escuché la palabra serendipia fue en el momento en que lanzaste el libro y todavía me costaba mucho entender el significado de la palabra. Podemos aquí explicarle a la gente qué es serendipia porque seguramente, bueno, además, ¿cómo se llama el libro? Porque no le hemos dicho a la gente. Además, si es posible adquirirlo, sería interesante que la gente pudiera adquirirlo
y qué es serendipia y qué significa esa palabra para tu vida y por qué le pusiste esa palabra al título del libro. El libro se llama Catalina y su serendipia, un encuentro afortunado con la espiritualidad. Serendipia es hallazgo o encuentro afortunado con algo que tú no esperas en la vida, ¿sí? Sí. Una sorpresa. Entonces, en este caso, Catalina tiene su hallazgo y su encuentro afortunado con esa parte espiritual, que es lo que le ayuda a avanzar y a salir de todas esas circunstancias y esas pruebas tan difíciles en los que muchas veces nos quedamos sumidos sin saber por dónde salir. Estas circunstancias fueron el asesinato de tu esposo. Una de esas circunstancias, sí, fue el asesinato de mi esposo. Entre Así es. otras Entre vivencias otras que vivencias. a veces se juntan, ¿no? Y nos nubla la vista y nos nubla el entendimiento. Bueno, hasta ahí yo supe del lanzamiento del libro y por alguna razón nos desconectamos, pero también nos has contado que seguiste en este caminar, en esta búsqueda inquieta, además, porque es importante decir que creciste, digamos, concibiendo el universo de una manera tal vez distinta a cómo la conciben otras personas. Entonces, ¿qué pasó en estos años en los que no nos habíamos visto? Porque te vemos muy afianzada en un tema espiritual que seguramente nos va a ayudar a todos los que estamos viendo este video. Yo estoy absolutamente segura que por ese trasegar que vengo desde el vientre de mi mamá, desde pequeña y por toda esta filosofía espiritual, como sé que también no es coincidencia haber llegado a ese papá, a esa mamá, a esos hermanos, porque todo te lleva hacia el lugar donde definitivamente debes estar. Cuando quieres despertar a tu conciencia y no dejar pasar por alto muchos mensajes y muchas señales, entiendes que, bueno, finalmente es aquí a donde la vida te quiere traer. Entonces, después de que me retiré de Noticinco, de esos 10 años de estar en este mundo tan maravilloso, gracias a Dios llevando la cara amable a los televidentes en sus hogares, pues decidí ya como con esta curiosidad de cómo poder ayudar a las personas, a mí misma primero, porque eso es supremamente importante para poder dar el otro paso, de poderle tender la mano al otro. Entonces empecé a hacer sanación en mí y a raíz de toda esta sanación se fueron abriendo los caminos, se fue cambiando la forma de ver la vida, se quitaron muchos velos. Muchas veces hablamos de eso, de que es importante sanar algunas heridas, lesiones bueno, que traemos en el alma. ¿Cómo determinar o encontrar cuál es mi herida, cuál es la lesión que yo debo sanar para poder continuar digamos, en mi camino? ¿Cómo fue para ti encontrar eso que tenías que sanar? A ver, yo en todo esto, cuando tú me haces la pregunta a qué me he dedicado en todos estos años, es precisamente a estudiar de una forma más profunda cuáles son esas heridas y por qué existen, ¿sí? En los seres humanos, de dónde salen, de dónde vienen y por cuánto tiempo nos han acompañado y nos acompañan. Entonces, a mí me interesó el ser humano en su totalidad, ¿cierto? No fraccionado. Ejemplo, en la parte holística, en la tríada biopsicosocial, cuerpo, mente, espíritu, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que hay una mente, cuando entendemos que somos seres frágiles de alguna manera, sabemos que en esa parte mental nos viene acompañando una serie de heridas y de circunstancias adquiridas desde el vientre de mamá, ¿sí? No, mucha gente dice que es a partir de que adquirimos conciencia en nuestra niñez, desde los 7 años en adelante, pero no. La mayoría de las circunstancias y de los problemas de los seres humanos, del 100%, el 80% viene desde el vientre materno, ¿sí? Porque nosotros, estando en vientre de mamá, recibimos todas las emociones, buenas o no tan buenas, de nuestra madre. Entonces, desde allí ya vienen formándose heridas con las cuales tú caminas en la vida y vienen rayas y patrones de conducta con los que avanzas, ¿sí? Entonces,
de esa tríada biopsicosocial para trabajar mente, que es lo que yo les estoy hablando con respecto a heridas, estudio terapia regresiva reconstructiva, ¿sí? Entonces, esto es lo que me hace ver a profundidad cuáles son esas circunstancias con las que vengo en la vida, ¿sí? Desde niña, desde el vientre de mamá, y puedo sanar, porque antes de ser terapeuta de terapia regresiva reconstructiva, fui terapiada durante 9 meses, ¿sí? En Para esa entender misma, o muchas sea, también cosas. te hicieron terapia regresiva También me reconstructiva hicieron 9 terapia meses. 9 meses, para entender muchas cosas, Y podemos saber qué encontraron en esta, por supuesto. qué fue lo que encontraste que pasó en el vientre de mamá. Muchas veces cuando las personas se sienten melancólicas, cuando sienten tristeza, cuando sienten que no se hallan, que no saben por qué, y dicen, pero si mi familia está bien, pero si estamos completos, pero si tenemos salud, pero si todo es divino, pero si tengo trabajo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo, en mi experiencia personal, me di cuenta que mamá, mientras estaba más o menos de 7, 8 meses, 6 meses, mi padre se tuvo que ir a trabajar y la dejó en estado de gestación, ¿sí? Y ella sintió una tristeza, una desolación, un vacío que esas emociones me las transmitió a mí, una melancolía, y mi mamá no hacía sino llorar. Entonces, de ahí vienen esos cuestionamientos de por qué me siento así, por qué no estoy tranquila si lo tengo todo bien, por qué no estoy tranquila si tengo salud y amor. Entonces, esa fue una de ¿Y las cómo fue el experiencias. proceso de sanar? El proceso de sanación viene cuando tú sacas del inconsciente, ¿sí? Esa circunstancia Con la terapia. con la terapia al consciente, y entiendes que mamá lo hizo desde el amor y no con mala intención, ¿sí? Porque ella, en medio de su ignorancia, en el buen sentido de la palabra, como todas las mamás del mundo, y me incluyo yo cuando estuve embarazada de mis hijos, no tenemos la intención de dañar a esos seres que se están gestando en nuestro vientre. Entonces, cuando tú ya lo entiendes a nivel consciente, empiezas a hacer ese proceso con mamá de perdonarla, de entenderla, de saber que es lo mejor que ella pudo dar en ese momento. ¿Ya conocías la historia del viaje de tu papá a los 7 meses o en medio de la terapia algo te mostró que eso había pasado y Ya posterior conocía la conversaste con tu historia. mamá y cómo fue allí la cosa? ¿Dialogaste con tu mamá al respecto? ¿Hay que hacerlo? ¿Es lo recomendado? Es supremamente importante que sepamos nuestra historia, que no nos quedemos con lo que listo, nacemos y a partir de que adquirimos conciencia y que ya empezamos a trabajar con nuestros dos hemisferios, izquierdo y derecho, porque el derecho es el emocional, que es el que trabaja la TRR, cuando estamos en vientre de mamá, solo el emocional, porque no tenemos desarrollado el hemisferio izquierdo. Cuando ya tienes desarrollados esos dos hemisferios, tú ya eres capaz, ¿sí?, de ir a conocer tu historia, de entenderla, de preguntar, de saber, mamá, ¿cómo fue tu embarazo conmigo? Mamá, ¿qué pasó en tu embarazo? ¿Tuviste alguna pérdida? ¿Tuviste alguna circunstancia compleja de vida que me la hayas podido transmitir a mí? Eso es supremamente importante, conocer nuestra historia. Mira que lo que decías hace un momento, incluso yo podría pensar que no solamente la gestación, quizá desde antes, quienes sabemos que venimos de dimensiones anteriores, eh, pero como papás y mamás hacemos tantas cosas como tu mamá sin el ánimo de dañar, pero terminamos dañándolos y afectando. Y creo que es más fácil sanar yo, hacerme consciente yo y hablar con mi mamá que hablar con mis hijos. ¿Cómo? Porque los muchachos, los más jóvenes, pues tienen también su universo. Mi hija, cuando yo hablo con ella de esto, me dice, a mí no me interesa saber que tengo compromisos pactados desde antes, yo estoy en lo que estoy, no quiero saber de más nada. Entonces, uno quisiera, cuando entiende un poco la medicina, pues darle el remedio, ¿cierto? Claro. Pero no es fácil. ¿Hay alguna recomendación para papás, mamás que quisieran también ayudar a sanar a sus hijos del daño que nosotros les hemos causado sin querer, pero cuando ellos se resisten, digamos, a sentarse a la terapia?
Aquí hay algo supremamente importante que es el que marca el antes y el después, y es que tiene que ser voluntario, Libre albedrío. libre Bien. albedrío, total. Porque si es voluntario, la persona va a estar abierta y dispuesta a. Si no es voluntario y es por obligación, nosotros no podemos dar terapia. No es posible llegar al alma, al ser, al inconsciente de esa persona. Nos va a causar mucho trabajo. Aquí antes de que se me vaya la pregunta, tú has estudiado esto de la terapia regresiva, angiología, creo que este se llama como otros de los estudios que has hecho, pero no es suficiente, ¿cierto? Estudiar, adquieres un conocimiento, pero eso hay que interiorizarlo y hay que volverlo en algo más en la vida de cada persona, cómo funciona esa parte. Tienes que trabajarlo para entenderlo, ¿sí? Aunque obviamente todos los seres humanos tenemos dones, todos. Clarividencia, claraudiencia, clariconocimiento, clarisensibilidad, todos los tenemos. Hablar con los difuntos, con la cuarta dimensión, con la quinta dimensión y con otras dimensiones de aquí para allá. Pero realmente todos los tenemos. Lo que pasa es que nosotros mismos nos sesgamos, ¿sí? A creer en esa fantasía, pero no es una fantasía del imaginario, sino que es una fantasía de, por ejemplo, cuando a ti estás pequeño y te dicen viene Papá Noel, viene Niño Dios, y tú lo crees, lo creas, ¿me entiendes? Y le das cabida a esa posibilidad de que esa fantasía de cuando eres niño aflore y tengas esa posibilidad de vivirla y ver cosas que están en nuestros mundos paralelos que nosotros no nos damos la oportunidad de ver. ¿Por qué? Porque cuando vas creciendo, te sientes engañado. Cuando ya no existe el Papá Noel y cuando ya no existe el Niño Dios. Entonces se cierran todas esas posibilidades de ver lo que hay en estos mundos paralelos, ¿sí? Que convergen en este plano terrenal, porque todo es perfecto y ellos están creados, todos estos seres de luz, para ayudarnos y existen, o sea, realmente existen. Lo que pasa es que nos sentimos engañados, se nos sesga esa posibilidad de ver, pero todos podemos ver, todos podemos escuchar, todos podemos sentir, todos podemos, todos si así lo queremos. Hola a todos, hoy los invito a que se revistan de este lindo color azul que es el color del Arcángel Miguel. Lo único que deben hacer es cerrar sus ojos, visualizar un manto azul que los cubre y les dará mucha protección y seguridad. Yo, a raíz de que estudio todas estas cosas, primero las sanaciones son para mí, para yo después implementarla a los demás. Mi campo energético, lo que llaman chakras, ¿sí? Yo misma los puedo alinear para estar en congruencia con lo que viene a contarme la otra persona. Tratar de estar lo más tranquila posible. Mi campo áurico, limpiarlo, ¿sí? Cada vez que yo me sienta pesado, que sienta la necesidad de hacerlo. ¿Tú puedes ver nuestros campos en este momento o tendrías que hacer algún ejercicio con nosotras? No hay que hacer ejercicio. Realmente son seres hermosos, son seres buenos. Son seres que tienen una luz supremamente especial, que vibran con lo que saben, con lo que conocen, con su estado de conciencia. Son seres que en medio de su imperfección son perfectas. Son seres que conservan una esencia intacta, bonita. Son seres que creen. Son seres que simplemente saben que hay algo más grande que ustedes en esa energía y en ese amor universal en el que todos nos movemos. Muchas gracias. Lo recibimos, Y me chocolateó los ojos. Acá bonito. Qué lindo. Yo quisiera que hiciéramos, y es para las dos, hincapié en que nosotros somos seres de 3 dimensiones, en que nuestra salud depende, por ejemplo, la física, depende de las emociones, depende del espíritu también. Hay personas que seguramente nos están viendo y tienen algún diagnóstico, alguna enfermedad. Y a mí me parece en lo personal sumamente interesante que este mensaje llegue a esas personas, ¿no? Porque a veces el diagnóstico, digamos, nos roba toda la atención, digamos que en el tratamiento médico para lo físico, ¿no? Entonces, los medicamentos, las cirugías, el especialista, todo lo que hay que hacer.
y dejamos por allá a un ladito las emociones, el espíritu, lo dejamos por allá a un lado. Siento también que nos hemos afianzado un poco en, digamos, enfrentar una enfermedad con espiritualidad, pero todavía siento que hay que reforzar el mensaje. Entonces quisiera que habláramos de eso. Y antes de que Steffi nos diga desde su conocimiento, desde el ejercicio periodístico, una pregunta que yo ya suelo hacer. Por ejemplo, el otro día trabajé un informe especial sobre cáncer infantil y le pregunté al médico, al pediatra oncólogo, están las emociones, tienen, o sea, son niños, pero tiene la emocionalidad algo que ver en el tratamiento, la cura. La respuesta es absolutamente sí. A Roy Barreras también ya acaba su cáncer también tiene que ver algo con la emoción y él, sin lugar a dudas, definitivamente, estrés, bla, bla, bla. Entonces creo que esa pregunta de Jael es muy al lugar. Miren, en estos momentos los niveles de conciencia de los seres humanos están un poquito más conectadas con todas estas cosas, porque definitivamente se han dado cuenta que si el ser humano no se trabaja de forma integral, difícilmente va a dar un paso hacia la evolución, ya sea de su salud física, de su salud mental o de su salud espiritual. Y ahí tengo otro paréntesis. Alguna vez un médico en lo del cuerpo, o sea, está hablando de 3 aspectos, pero solamente lo físico, dice, usted le duele la rodilla y le mandan al ortopedista, cuando ese dolor puede ser de acá de la cabeza. Entonces, efectivamente, falta que en la salud física también se articule el cuerpo entero. Exactamente. Entonces, definitivamente, si ustedes me lo preguntan a mí, sí, todas las enfermedades se derivan de una circunstancia emocional no resuelta, ¿sí? Ya sea desde infancia, porque muchas enfermedades para que aparezcan tienen su tiempo de gestación. No es que hoy tú te sentiste triste y mañana tengas cáncer. No es que hoy tú te sentiste, yo qué sé, afligida o tengas rabia y entonces te dio cirrosis. No, o sea, tienen un proceso de gestación importante donde le has dado vueltas y vueltas y vueltas y sigues con las mismas emociones y no las has reparado y no las has sacado y las dejas ahí y por supuesto se derivan en la enfermedad. Y sí, solo sí, empieza ese proceso de sanación a partir de la voluntad, ¿no? Volvemos al libre albedrío. Volvemos al libre albedrío. Si a raíz de que tú te das cuenta a tiempo de que debes hacer un proceso de sanación, ¿sí? En tu parte emocional y en tus cuerpos, porque no solamente tenemos el físico. Entonces, si ha de ser la voluntad de Dios para que tú te sanes a raíz de eso que estás haciendo, así se hará. Pero si el plan de Dios y la voluntad de Dios para cada ser humano que padece de alguna circunstancia es diferente, es completamente será muy exacto. importante, ¿no? Entenderlo también. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto que estamos hablando en este instante? No esperen a que esas emociones hagan efecto en su salud y empiecen a sanar. Tenemos medicina preventiva. Esto que estamos haciendo aquí es medicina preventiva, ¿sí? Psicólogos, con lo que resuene tu Me alma. encanta esa palabra, resonar. Yo, por ejemplo, veo muchos videos y empiezo a verlos y lo descarto. Pero hay otros que me quedo viéndolos hasta el final porque resueno con ellos, me parece que lo que están diciendo tiene sentido. Pero quiero que nos metamos en algo que para mí es un poco confuso, porque desde que supe que tengo un ser de luz que se llama Onix, yo me pregunto primero dónde quedan los ángeles y los arcángeles y cuál es la diferencia entre unos y otros. Ok, bueno, nosotros estamos muy acompañados, muy supremamente acompañados. Los arcángeles o los ángeles, todos estos seres de luz que son extremadamente poderosos, vienen de la palabra griega angelus, que significa mensajeros de Dios, ¿sí? Son los principales mensajeros de Dios y cada uno de ellos tiene una especialidad y un aspecto principal de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Rafael, salud de Dios. Cuando requieras sanación por problemas de salud, visualiza en la parte afectada de tu cuerpo el color verde. Este es el color del majestuoso arcángel Rafael. Trabájalo en su compañía. Miguel, poder de Dios. Chamuel, amor de Dios.
Uriel, sabiduría de Dios. El color amarillo es el color del arcángel Uriel. Él trae consigo prosperidad y abundancia. Permítete trabajar de la mano con este ser de luz tan especial. Estos son un aspecto de los miles que tienen estos seres, estas gemas preciosas del universo, porque son seres absolutamente poderosos y amorosos que están al servicio de nosotros. También tenemos guías espirituales, ¿sí? Y también tenemos nuestros ángeles de la guarda. Hay jerarquías, pero no significa que por haber jerarquías quiere decir que no nos atiendan porque unos están más... No, en lo absoluto. Todos están a nuestro servicio porque para eso Dios los puso, para que nos ayuden aquí en la tierra con las cosas más complejas, pero también con las más sencillas. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida que existen estas herramientas, sí, que nos ha entregado el Padre Universal, para que nosotros podamos caminar más tranquilos y más fluidos por la vida. Entonces, arcángeles, ángeles guardianes, que son los con los que naces. Pero también tienes guías, que son los que te hablan, que son los que están ahí, que son los que, igual que los arcángeles, te trazan el camino y cuando tienes esos pálpitos, esas corazonadas, cuando te mueves a través de la ¿Estos seres intuición, están conectados con la intuición o son la intuición? ¿Cómo podríamos entender? esos seres están conectados con la intuición, hacen parte al 100% de la intuición. Hay que Y escuchar. a veces no le prestamos atención a la intuición, ¿no? Pensamos que son voces extrañas, no nos conectamos con la intuición. Lastimosamente sí, pero porque estamos sumidos en todo este caos, en todo En este toda estrés, esta en cuestión toda esta material, ¿no? materia. Sí, la materia. Pues, la intuición no es inherente a ti, la intuición viene contigo. Y esa es la que más hay que escuchar y la que más hay que hacerle caso. También al cuerpo, cómo te habla, cómo se comporta cuando está frente a alguna circunstancia, cuando estás frente a una persona. Si esa energía es discordante y de pronto te inquieta y como que no te hallas, eso es intuición. Hazle caso a tu cuerpo. Hoy, ¿cómo estás pensando poner lo que has aprendido al servicio de la gente? ¿Vas a abrir un consultorio? ¿Vas a abrir un canal para que la gente te escuche y te entienda? ¿Cómo estás pensando pasar ese conocimiento al servicio de la humanidad, de la gente que está interesada en sanar y crecer, en avanzar espiritualmente? Bueno, al hacerme un llamado tan real, tan certero, tan puntual, porque tan claro, esa era la palabra que estaba buscando, tan claro, porque yo vengo aproximadamente hace 18, 14 años con todo este tema, Muy joven, desde muy temprano. desde muy temprano, sí, desde muy temprano empecé a ver, desde muy temprano empecé a escuchar, desde muy temprano empecé a percibir, a sentir. Y, y bueno, si les contara tantas anécdotas y tantas cosas que han sucedido en todos estos años, pero definitivamente ante el llamado claro que me hicieron, pues estoy aquí para ellos. Estoy aquí como canal, no soy yo, es Dios, porque yo trabajo para Dios, trabajo para estos seres de luz, quien se van a expresar a través de mí en las redes para hacer un trabajo universal, que es por donde más pienso que puede llegar cualquier persona que esté en este camino para dar un mensaje a quienes lo necesitan. Todos necesitamos conectarnos con estos seres porque te lo pregunto, Steffi, porque a veces pensamos que estamos supremamente bien, ¿no? En nuestra autosuficiencia, pensamos que somos súper exitosos, exitosas, que no necesitamos nada, tenemos el trabajo perfecto, estabilidad marido perfecto, emocional, exactamente, el economía dinero. perfecta, entonces no necesitamos nada, necesitamos todos conectarnos con estos seres, así sintamos que tenemos una vida de cuento de hadas. A veces somos ingratos, sí, y solamente nos acordamos de que hay herramientas maravillosas que pone Dios a nuestro servicio en la necesidad. Si tú me preguntas eso, yo te digo sí. Hace parte de un todo indivisible, ¿sí? Porque nosotros somos Dios. Si tú me preguntaras, ¿tú has visto a Dios? Yo te diría sí, lo estoy viendo en estos momentos, a través de ustedes,
a través de todas las personas que estamos aquí. Facundo Cabral dice, perdona que te interrumpa dando, pero se me viene también a la mente. Facundo Cabral dice que conoció a un viejito que a falta de inteligencia le dio por ser muy sabio, y que cuando le pregunté por Dios, ahí mismo me alcanzó un espejo. Para ver Claro, para o verte a sea, sí Ese mismo. es el resumen. Cuando te mires a un espejo, es Dios. Ahí está Dios. Ahora hablábamos, Carmen Alicia, y me decías que es que los seres humanos siempre buscamos a Dios arriba, cuando lo tenemos sí. aquí, cuando Con está dentro de nosotros. nosotros. A propósito de creencias, la Virgen María. Hay quienes, la mamá de una gran amiga mía, mi mamá me regaló una Virgen cuando nació María José, y en algún momento le mencioné a la Virgen a la mamá de la gran amiga mía. ¿A ti sabía esa Virgen? Entonces hay gente que no cree en la Virgen. ¿Cuál es tu relación con la Virgen? Mi relación con la Virgen es supremamente estrecha, mi relación con ese ser, con esa maestra, yo sé que es mi guía, que es mi guía espiritual, que es ella quien ha estado ahí en todos los momentos, desde el momento cero, que llego yo a este plano, a esta dimensión. La Virgen es un ser que entiende que es ser humano, porque ella fue un ser humano, simplemente fue ascendida, ¿sí? Entonces ella sabe nuestros dolores, ella sabe nuestras inquietudes, nuestras angustias, ella sabe lo que nosotros padecemos, ella sabe qué es estar encarnado aquí, lo difícil que es trasegar por la vida. Entonces ella, no porque haya sido ascendida, quiere decir que haya terminado su trabajo en lo absoluto. Utiliza muchos canales que estamos aquí en este plano terrenal para manifestarse a través de los que deciden hacerlo con el libre albedrío para dar los mensajes que la humanidad en sí necesita. A las monjas, a los sacerdotes, a cristianos normales y comunes y corrientes como los pastorcitos. Hay en estos momentos en La de Colombia Guadalupe, que se le apareció al indiecito como de... al indiecito. Entonces ella tiene muchas advocaciones para que la reconozcan en diferentes partes del mundo, pero la madre es una sola, ¿sí? Sino que ella se representa por medio de todas estas advocaciones para que la gente resuene, ¿sí? En diferentes rincones de la humanidad. Hay personas famosas en Colombia que sabemos que son canales porque ella misma, la madre, se ha encargado de hacerlo visible para que las personas por medio de estos seres pues tengan un acercamiento más próximo y la puedan tener de una manera más física, ¿no? Entonces, por ejemplo, Taliana Vargas, ex reina de Colombia, que tiene comunicación con la madre, que la ha visto, que la ha percibido, que le regala el rosario todos los días a las personas, Rochi, que también tiene una conexión inmensamente grande con la madre y que es una embajadora número uno de este ser, igual que Taliana, Amada Rosa Pérez, que después de su experiencia se volcó a, a percibir a la madre, a estar con ella, a orarle muchísimo. Entonces, sí, hay personas en el mundo que están al servicio de este ser La tan... comunidad mariana. La comunidad mariana, los caballeros de la Virgen, y bueno, creo que parte de Latinoamérica es supremamente mariano, sí, los colombianos también somos muy marianos, y ella definitivamente está para quien la quiera recibir, y es un ser, ustedes Ella, no se ¿cómo alcanzan a actúa ella imaginar. en los procesos de sanidad espiritual? Ella se hace presente no porque uno escoja la persona, sino porque ella llega en el momento que uno menos se lo espera, ¿sí? Y tiene una comunicación muy concreta con esa persona. Es decir, si esa persona tiene mucha fe en la Virgen, muy posiblemente allí se va a manifestar ella. Sí se manifiesta cuando hay mucha fe, pero cuando no la hay también, ¿sí? Entonces, no es que Jael llegó a mi consulta, entonces yo digo, no es que yo le voy a transmitir no, es a quien ella escoja para transmitirle el mensaje, ¿sí? Entonces, es un ser
que si tú no crees o si simplemente hace esa aparición porque quiere decirte, hola, aquí estoy en el momento que me abras la puerta, estoy dispuesta a ayudarte a tu proceso de sanación, no estás sola, vas a recibir mi energía femenina maternal para ayudarte a hacer este proceso. ¿Me entiendes? ¿Tú cómo la ves? Pues justamente estabas hablando hace un momento de las múltiples manifestaciones, ¿cierto? Como es la de México, como es la Milagrosa aquí, los vestuarios distintos, la Niña María en Caloto. ¿Tú cómo la ves? Ok. Ella está representada en el mundo de diferentes formas, pero a mí se me presenta en la cultura en la que yo estoy y la que yo he aprendido, ¿sí? Entonces, para mí que soy católica, que estoy en esta parte del continente y del mundo, se me presenta como la Virgen del Manto, ¿sí? Pero yo no le veo ni ojos, no, simplemente veo su silueta y veo, dependiendo de quién llega, quién es. Entonces veo la silueta con las estrellas y sé que es la Como una Virgen, figura energética. una figura energética completamente energética, ¿sí? Y toda la comunicación es a través del pensamiento, clariconciencia, clariconocimiento, todo es a través del pensamiento. Entonces, así es como yo la veo. Pero si tú te vas a otro lado del mundo, al Medio Oriente, allá la pueden ver como Ganesh o Ganesha, ¿sí? Entonces, es la representación que ella sabe que puede hacer ese... ¿Cómo hace resonar a quien la ve? ¿Cómo que? Como, o sea, ella se manifiesta como sabe ya que va a hacer resonar a la persona que la ve, que la va a identificar. Exactamente. Y sí, no es casualidad a veces que aparezca la Virgen de Fátima, no es casualidad que aparezca la Virgen de los Milagros, porque me doy cuenta en la consulta de que esa persona tiene relación muy estrecha con esa vocación, ¿sí? Entonces, yo no podría describir en palabras lo que es la Madre Celestial. Me queda muy corto, no es algo tan terrenal ni tan humano como para poderla describir por medio de palabras. Es un amor incondicional, inconmensurable, es un ser tan bello, tan puro, es un ser que sabe quiénes somos, por qué estamos aquí, es un ser que prodiga amor, que prodiga devoción, que prodiga paz, tranquilidad y que lucha incesante, incansable y constantemente porque dentro de nuestro libre albedrío haya esa posibilidad de esa paz. No sé si Jael lo vio, pero yo tengo la impresión de que cuando hay unos momentos en esta etapa de la charla en que estás hablando de la Virgen, en que la mirada se te pone más brillante, Sí, tu voz tiene como mayor justo emoción. acaba de pasar. Sí, Sí, justo acaba de pasar. Sí. A veces ellos no están, solemos voltear la mirada hacia otra parte porque es otro tipo de conexión diferente, ¿sí? Entonces, cuando yo les hablo de ella es porque se está proyectando para yo estar clara en lo que les estoy diciendo, en el mensaje, ¿sí? Entonces, no es aquí, es en otro lado, que no puedo decirles dónde es, pero que elijan en ti. Pues no lo sé, porque Sí, no la me acabamos de ver. persigue. sí, eso es lo que vimos. Y vamos a ver si ver. quienes vean el video también lo ven. Yo tengo otra inquietud. Viviste una experiencia con tu salud física que te llevó a reflexionar sobre tus hábitos alimenticios y decidiste hacer unos cambios. ¿Qué fue lo que te pasó? Por un mal retorno venoso en miembros inferiores empecé a tener muchas inflamaciones, entonces buscando, como pues cuando algo te alerta, algo te preocupa, pues normalmente sueles hacer, entonces fui a que me hicieran exámenes médicos de lupus, de cáncer, de trombos, de muchas otras cosas, y gracias a Dios todo salió bien. Cuando todo sale bien, pero tu cuerpo se sigue expresando y no entiendes por qué, pues sigues buscando herramientas que te ayuden a darte cuenta de qué es lo que está sucediendo. Tuve la serendipia de encontrarme con un médico maravilloso, bioenergético, que me enseñó a alimentarme bien,
Y básicamente empecé a notar que cuando yo me alimentaba mal, se producían más estos procesos de inflamación. Entonces lo que hice fue simplemente tomar la decisión de tomar la conciencia de qué es lo que estaba mal dentro de toda esa dieta diaria que yo estaba consumiendo y cambiarla por una dieta saludable, haciendo los intercambios que en algún momento mencionamos aquí en esta entrevista. Y ya, ¿No volviste a comer hamburguesa, por ejemplo? no, Sacada de tu vida. sacada de mi vida. O una hamburguesa casera hecha Pues lo que a pasa tu es que yo manera. desde chiquitica fui muy rebelde para la carne roja, entonces yo no Ah, como no, carne pues de res. tienes esa No facilidad. tengo esa facilidad. Pues si me como una hamburguesa, pues la pienso en carne de pollo, por ejemplo. Sí, ajá. Pues sí, con lechuguita, con tomate, pero salsa, sin sin salsa, queso, sin queso, sin pan, tocineta. sin las cosas que inflaman, Sí, claro. básicamente. Sí. Entonces, ¿Pan dijiste? sin pan, en lechuga, Con lechuga. con lechuga. Hago una hamburguesa. Sí, sí, yo la he visto A en mí me fotos. No me la he parece comido, pero la he visto en fotos. delicioso, me encanta porque pues obviamente ya es un hábito que he creado y si yo pudiera ir y comer pasto, yo iba y comía pasto sin ningún problema, pero esa soy yo. Obviamente a raíz de toda esta circunstancia, pues decido estudiar nutrición para poder ayudar y tender una mano a la gente que también tiene las mismas circunstancias de que no sabe de dónde provienen sus males. Y definitivamente la alimentación hace un porcentaje crucial en la vida de todos. Eso también es un tema como de reconciliación, ¿no? Con los frutos de la tierra, con lo que da la tierra, ¿no? Las verduras, las frutas, además, pues en Colombia nosotros vivimos en una tierra privilegiada que da de todo. ¿Cómo no deleitarnos con eso? Pero yo creo que es un tema también de reconciliarnos. A más de uno, de chiquito nos obligaron a comernos las verduras. De pronto el método si hubiera sido distinto, hoy en día ya grandes tendríamos otra concepción de qué es comer verduras. Otra cultura gastronómica. Otra cultura, sí. Estefi, ¿cómo, si por ejemplo yo llego a tu consulta con temas de nutrición, pero tú encuentras que además de lo nutricional, de lo mal que me alimento, pues tengo esas otras huellas, cicatrices del alma, entonces no basta con que cambie la nutrición. ¿Cómo haces el trabajo de integralidad? Claro, entonces si tú llegas a mí, tienes dos opciones. O llegar por todo el esquema integral, sí, porque puede que hayas hecho 1000 dietas y ninguna te haya funcionado. Entonces ahí obviamente hay que entrar a revisar qué es lo que está pasando en ti a nivel de pensamiento, cuáles pensamientos están siendo recurrentes para que tengas este tipo de cosas que te estanquen y no te dejen, de estos bloqueos que no te dejan avanzar. Entonces ya ahí entro yo a trabajarte de forma integral, cuerpo, mente, espíritu. Y eso lo haces fundamentalmente como interrogándome, como preguntándome sobre lo que yo pienso, hago, o como... Claro, cuando tú llegas a mi consulta, pues te hago una evaluación nutricional, pero también te pregunto qué haces, a qué te dedicas, con quién vives. O sea, exploro un poco más que de pronto el médico tradicional o el nutricionista o el terapeuta tradicional, que simplemente es a la anamnesis, que es todo el tema de la alimentación, cómo desayunas, cómo almuerzas, cómo comes, ¿sí? Y con esa anamnesis, pues ya definitivamente se quedan y listo. No, yo exploro más, voy mucho más profundo y ahí empiezo, ya uno sabe, ya uno se da cuenta de Y muchas tus cosas. seres también de pronto te ayudan a las preguntas, como que te dicen, pregúntale sobre tal cosa. Claro, es que todo va Hilado. hilado. Todo bailado, Entonces sí. llega el que no cree en los ángeles, llega el ateo, pues igual, independientemente de que no crea, sí, porque ellos están al servicio del que cree y el que no cree, que cuando quiere creer, pues es maravilloso y cuando no, igual están ahí, pues trabajo en conjunto con todas estas cosas sin mencionarle absolutamente nada, porque para todos hay. Yo no puedo entrar en contra de las creencias ni del libre albedrío de los demás, entonces no se discute, se respeta, definitivamente. Te hemos visto supremamente activa en redes sociales y por supuesto invitamos a todas las personas que te den a seguir con un tema que nos interesa mucho y que está muy en boga, que es el tema nutricional. Estás ahora como coach nutricional, me imagino también que desde siempre estás creando esa conciencia.
¿de qué manera se asocia el tema de la nutrición, de la alimentación, con el tema espiritual? Porque yo siento que cada vez más esto lo estamos relacionando, ¿no? Eh, como estoy en mi espíritu, así mismo me alimento, y como me alimento, estoy en mi espíritu, que a veces eran como dos cosas muy separadas, ¿no? Como distanciadas. ¿Cómo estamos nosotros en este momento ensamblando estos dos temas? Yo puedo complementar esta Claro, pregunta, claro. porque es algo que venía pensando. Tú cambiaste tu dieta con relación a este avance espiritual, que si tomas café es pecado, los mormones, Sí, hay dicen los mormones en una alimentos, canción, ¿cierto? cosas. Hay cosas que si no comer cerdo, o sea, digamos que para estar como en ese un poco grado de elevación o de purificación y conexión con Dios, es necesario que comamos ciertas cosas y que no comamos otras. A ver, este es un templo sagrado, ¿sí? Que Dios nos dio. Depende de cómo lo trates, Él te trata a ti, sin buscarle como mucho significado a las cosas y realmente en el estado en el que te encuentras hoy es lo que has hecho de Él, prácticamente. ¿Cómo lo has tratado? ¿Qué has hecho con tu cuerpo? ¿Sí? Entonces, todo empieza por mí. Todo ha empezado por mí. Entonces, sí, la respuesta es sí. Yo cambié todo el tema de mis hábitos alimenticios. Eran pésimos. ¿Sí? Sí. ¿En qué Claro, por sentido? ¿Comías a supuesto. deshora? Yo era de ¿Comías las que comida iba chatarra? jueves, viernes, sábado a comerle un helado, a comerme mi hamburguesa llena de queso, así que se le rebosara, nada, a tomar Pero, por ejemplo, ellos gaseosas. tienen también oferta, digamos, vegetariana, vegana. Si opto por allí, ¿estaría adecuado? Pues está un poco mejor, sí, pues por supuesto, mientras tenga una forma de preparación diferente y ingredientes que no sean tan nocivos, pues siempre va a ser mejor irse por esa línea, definitivamente. Pero la única forma de garantizarte algo sano es si tú lo preparas. Sí, O si la preferiblemente, ¿no? persona que te está ayudando en tu cocina, pues aprende y los prepara, que no es nada difícil. Con los elementos de la canasta familiar, con eso lo logras. Ejemplo. Ejemplo, un pollo sudado, ¿sí? Con papa y no comes arroz. Y Ujú. te El sirves arroz tu, no, y o te come sirves arroz y tu no buena come ensalada. papa. Entonces, sí se puede. No se necesitan las grandes sumas de dinero, no se necesitan las grandes La exigencias, dieta gourmet. no, para Bueno, poder pues sí, lograrlo. además les hago esta pregunta o hago este comentario porque en el cristianismo está muy relacionado el equilibrio espiritual con la dieta, y la dieta, digamos, se entiende como el ayuno, ¿no? Un ayuno para hacer conexión espiritual. En lo personal, pues he sentido que funciona muy bien. Antes ayuno. Así ya no tanto, pero sí funcionaba que el cuerpo estuviera liviano en su digestión para uno estar como más en conexión con Dios, en tiempos de oración, en tiempos, o el que medita, o sea, como que si transformas, si cambias tus hábitos alimenticios, te sentís más liviano para todo, incluida, digamos, tus actividades para conexión espiritual. Entonces, también por eso quería hacer como esta mención, porque estás muy dedicada a este tema nutricional y estás muy afianzada en el tema espiritual, de angiología. Entonces, creo que es una relación interesante. Sí, definitivamente, no solamente para tener esa conexión espiritual, porque sí debemos cambiar hábitos si es que queremos de pronto estar un poco más livianos, como tú dijiste, para poder tener una mejor conexión cuando sabemos que están estos dones y los queremos utilizar. Sí, por ejemplo, cerdo no, carnes rojas no, todo lo que sea más bien O sea, que magro, chicharrón, carnes nada. blancas, Claro, además nada de porque, grasas sí, saturadas, ajá, nada de azúcares además refinadas. porque es el tema cerebral también, ¿no? Estos alimentos, cómo afectan el cerebro, por ejemplo, el azúcar, cómo afecta el cerebro. Entonces, también Yo me voy a parar y me voy a retirar. No, 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 es el veneno que está matando
lentamente a la humanidad. Obviamente todo tiene un proceso, obviamente nada se hace de una forma abrupta, ni coartando, ni prohibiendo. Todo es en concordancia con el consultante, con lo que espera, con lo que quiere, con sus objetivos, con sus metas. Es Ya, mira, llevándolo poco a poco. mira que eso que tú estás diciendo me lleva a pensar en una otra entrevista en el tema de la diabetes. Me decía, endocrinólogo, creo que es la especialidad. Él decía, nada hago yo con primero diagnosticarlo y decirle tiene diabetes si usted no cambia sus hábitos alimenticios. Pero creo que es de las debilidades más grandes que tenemos los humanos, de poder renunciar a eso que nos gusta. Entonces, la mayoría de los diabéticos dejan avanzar, dejan progresar porque no se ajustan a lo que les recomienda su médico. Entonces, lo mismo nos puede ir pasando con el tema espiritual. Si para poder avanzar espiritualmente tengo que dejar de comer chicharroncito, me va a costar mucho. Ay, pues que de vez en cuando De te lo vez en cuando el comas, está bien, chicharroncito, todo sí. dentro de un equilibrio. Pero si todos los días te estás sentando a alimentar tu cuerpo con grasas saturadas, si todos los días estás consumiendo azúcares refinadas, si todos los días estás consumiendo harinas refinadas, si todos los días estás consumiendo lácteos animal, pues obviamente te vas a inflamar, obviamente no te vas a sentir bien, obviamente te vas a sentir muy pesada, no te vas a hallar, porque parte de las circunstancias que estamos viendo, esas enfermedades de depresión y ansiedad en las personas hoy en día es porque no se saben alimentar y el cuerpo ya no tiene por dónde sacar tanta toxicidad. Entonces, básicamente lo que hace uno es desintoxicar el cuerpo para crear hábitos alimenticios a largo plazo. ¿Y cómo nos desintoxicamos? ¿Cómo se desintoxican? Se empiezan a hacer intercambios, ¿sí? Para que de un momento a otro y de la noche a la mañana no pierdas todo ese gusto y esa alegría que te da el hecho de comer chicharrón. Chicharrón dulce, un chicharrón de sal, ¿sí? Todo es paulatino. Entonces se empiezan a hacer una serie de intercambios interesantes que sabes que te van a desintoxicar y te van a aportar muchísimo más, pasando por diferentes fases hasta llegar a la fase 4, que es ayuno, que trae unos beneficios que ustedes no se alcanzan a imaginar. Reduce la edad metabólica a nivel celular, tus células se recomponen, ¿sí? Nacen nuevas células para curar esos órganos que en esos momentos están tan afectados. A nivel espiritual te quitas muchos pegaditos que no ves en tu campo áurico y energético y te limpias también. Pues no sé, yo creo que hemos abarcado más o menos, porque es que hay muchos temas, pero aquí nos quedamos todo el día hablando, Sí, ¿no? sí, sí. De verdad, es ya tener la cita con Steffi para ver cómo nos desintoxicamos. Yo, por ejemplo, a veces quisiera ser más juiciosa, pero las verduras, por ejemplo, se dañan muy rápido en la nevera, entonces no tienes la posibilidad de comprar una cantidad de verduras con la que todos los días puedas hacer ensalada y llevar, por ejemplo, porque se te dañan antes de tiempo, yo no las sé conservar. Entonces hay muchas cosas que aprender desde lo más elemental hasta lo más elevado, ¿no? Así es, sí, y todo es un proceso. eh, Vas evolucionando, vas viendo otras cosas diferentes, te vas dando la oportunidad de experimentar otras. Yo voy a terminar antes de que se me vaya. Ok. Tú, además del tema alimenticio, ¿haces algún tipo de ritual para conectar con tus seres de luz? ¿Algún tipo de vestuario, velas? No sé. ¿Qué haces tú en ese momento en que vas a, imagino, cerrar los ojos y conectar con los seres de luz? Me gusta tener una vela, sí. Me gusta tener un incienso, siempre que purifica el aire. Me gusta, yo por ejemplo, cargo o una medallita o algo que me haga sentir pues más cercana físicamente a estos seres. Tengo mis ángeles, mis arcángeles y simplemente cierro los ojos y me dejo llevar y entro en conexión con ellos y hacen el trabajo conmigo, energético. Me limpian el aura, me acomodan mis gemas preciosas y las ponen a rotar de una forma maravillosa. Hago una oración para hacer una limpieza emocional con las emociones que me estén afectando en ese momento. Estar en este mundo no implica ser un santo, que la gente
a veces es dura con uno y les dice, usted no pues que es muy espiritual. Yo soy espiritual, pero eso no quiere decir que yo esté elevada porque estoy en esta tercera dimensión. Yo soy imperfecta, yo tengo, Me da rabia. claro, me da rabia, me da mal genio. No quiere decir que porque estos seres estén, entonces ya vas a levitar y entonces vas a caminar sin ninguna circunstancia compleja o sin pruebas difíciles. No, simplemente son herramientas, ¿sí? Que te cobijan, que te dan ese amor inmenso e incondicional que solamente puedes sentir cuando ellos están presentes, ¿sí? Y cuando te encuentras a ti mismo. Nos ayuda a estar conscientes, ¿no? Por lo menos ser consciente, "Ay, no debí explotar de esa manera, no debí decir esto, quizá ir y disculparme", porque ya somos conscientes. Porque si en este camino insultamos, le gritamos al otro y seguimos como si nada, estas herramientas nos ayudan a estar conscientes. Muchísimo. Ya uno se cuida más, Sí, uno se cuida mucho más y entiende de dónde provienen estas circunstancias, de estas emocionalidades a veces exacerbadas, ¿sí? Entonces ya no lo haces con desmedida, ya prefieres aplacarte, Aprendemos a entender. callar, se afianza uno en la empatía, Aprendemos a además, ¿no? callar. Entender que cada quien libra una batalla, sea la que sea, todos libramos una batalla. Y para quienes piensan que el que está en un camino espiritual ya está en santidad, no, resulta que todos estamos en ese camino espiritual. Lo que pasa es que unos estamos gateando, otros ya estamos Dando caminando, otros pasitos. ya estamos volando. Entonces es bueno también entender esa parte. Definitivamente ¿En qué sí. etapa está? Está volando. No, volando no estoy volando, ni mucho menos. Y yo creo que el camino de sanación y de toda esta introspección para uno querer ser mejor ser humano, para poder tender una mano, dura hasta que sea posible unirse a nuestro Padre Celestial. Esto no se acaba aquí y nadie se ilumina de la noche a la mañana, ni mucho menos. O sea, simplemente somos seres humanos que venimos a servir como una herramienta para nuestro Padre Celestial, para todos estos seres que se quieren comunicar en estos momentos. El llamado está siendo muy fuerte por todas las cosas que con nuestro libre albedrío estamos haciendo en la tierra. Hay mucha oscuridad, hay mucha sombra, entonces estos seres están pidiendo esas conexiones para poder recordar que hay un Padre universal que nos ama, que nos cobija, que nos adora, que nos sostiene, ¿sí? Y que tiene muchos seres a nuestro servicio para que eso sea posible. Y en el momento que se quieran comunicar directamente con Dios, por supuesto que se puede hacer. No hay que tener a veces ningún intermediario para poderlo lograr. Entonces, Él siempre escucha y siempre está ahí, por más compleja que sea la situación. Al inicio de esta charla hablaba de las decisiones correctas y las que no lo son. Y creo que estas son las decisiones que contribuyen a que seamos luz o que seamos oscuridad. Para cerrar con lo que estás diciendo, pero tienes lo fundamental, que nuestros actos, nuestra presencia, nuestras decisiones, nuestro pensamiento, porque a veces tampoco somos conscientes de qué es lo que pensamos. No puede que uno diga que, ay, ajá, está en harta, pero está pasando. Y ese sí, pensamiento. eso ya estamos cerrando allí. Ujú. Steffi, para ir cerrando esta entrevista, a partir de este espacio que estamos entregando, ¿qué sigue? ¿Vas a dictar conferencias, vas a hacer talleres, vas a estar a través de las redes sociales? ¿Qué has pensado para que todos nos pongamos las pilas y estemos ahí súper conectados? Sí, pues inicialmente empezaré por redes, sí, a llevar y a transmitir todos estos mensajes para que la gente de pronto se vaya resonando, me vayan conociendo, vayan sabiendo cuáles son todas estas buenas intenciones que hay para con la humanidad. Y espero y estoy absolutamente segura que en la medida que vaya creciendo con este apoyo que tengo celestial, pueda llenar auditorios. Pues gracias por esta charla, por enriquecernos, por enseñarnos, señora. Muy chévere, muy chévere. Muy enriquecedor. Tu trabajo va a ser despertar conciencia, pero eso está desde el libre albedrío de quien quiera escuchar. Así que ojalá muchas mentes se abran, porque en la medida en que las mentes se abran, vamos a tener más luz. Así es. Muchísimas gracias. Estoy inmensamente emocionada porque sé que no estamos solas. Estuvimos inmensamente acompañadas en estos momentos. Se siente ese calor, ese abrazo, ese amor.
Y bueno, como tú dices, Carmen Alicia, el que quiera, que lo aproveche y el que no, se lo pierde. Pero Así ahí es, está. así es, pero qué rico poder contar a través de tu trabajo, de lo que le puedas aportar a cada persona, contar con ese ejército de ángeles, ¿no? Porque ellos componen un ejército que quieren ayudarnos y nos están acompañando. Y no podemos dejar de pensar eso. Además, porque el ángel de la guarda de chiquitos no era un cuento, que nosotros crecimos pensando que era un cuento y no, no era un cuento, ni un mito, ni nada, era una realidad y él sigue aquí con nosotros. Bueno, cerrando este espacio, muchas gracias, Carmen Alicia, A ti. además por tus preguntas y tu conocimiento. Estefi, muchas felicitaciones, adelante, mucha luz para tu vida y seguramente esa luz nos va a llegar a todos los que te estamos viendo. Y por supuesto nos encontramos en otro episodio, seguramente nos vamos a encontrar. Así es. Saludos a todos, donde quiera que estén. Chao. Chao, chao.